Muy bien. Quiero contarles que estamos predicando en los últimos domingos sobre este tema, las 5 solas, y estamos identificando los fundamentos de nuestra fe. El término 5 solas, la frase, no es tan usada, a menudo no la tratamos, pero hay una gran profundidad teológica en este título, y es que por varios siglos la iglesia ha determinado esos pilares sobre los cuales se fundamenta nuestra fe. Aunque hay decenas, tal vez cientos de verdades bíblicas, todo converge en estas 5 grandes cosas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La iglesia tradicional, hace varios siglos, definió un sistema religioso carente de la verdad de Dios, la verdad de la palabra del Señor, carente de ese sustento doctrinal. Entonces estableció cosas como que, por ejemplo, para ir a Dios, usted y yo teníamos que hacer un sinnúmero de cosas adicionales. Entonces decían que para poder ser perdonados por nuestros pecados debíamos pagar, debíamos tributar a la iglesia. Enseñó que para poder ir a Dios teníamos que sumarle un poco de cosas a la fe. Entonces usted cree en Dios, pero tiene que hacer esto, hacer aquello, ir allí, ir acá. Y entonces le sumaron adicionales a lo que no se le debe sumar nada. Ocurre que la Biblia enseña que para ir al Padre nos corresponde creer en Jesús como Salvador. Esa es la verdad bíblica. Si alguien tiene que sumarle algo más para ir a Dios, está negando lo que dice la Escritura. Si usted para ser salvo tiene que creer en Dios y sumarle cosas, entonces está diciendo que su fe en Dios, en su palabra, en su verdad, no es suficiente. Por supuesto, eso no es así. Entonces, un grupo de hombres y mujeres se levantaron y comenzó un proceso de reforma hace varios siglos, donde lo que se buscaba no era crear una nueva iglesia, porque algunos piensan que somos una iglesia nueva. No, lo que se buscaba era recuperar lo que era la iglesia que Cristo estableció. Nosotros no somos una iglesia nueva, nosotros estamos volviendo a las verdades del Nuevo Testamento escritas en los evangelios, en los hechos, y retomando esa línea correcta de predicación. Pero para fortalecer estas verdades enseñándolas, entonces se definieron 5 grandes solas. Les llamamos solas porque es la forma de identificarlas. Entonces hablamos de solo gracia, esa fue lo que predicamos hace 20 días. Hablamos de solo fe, la predicamos hace 15 días. Hace 8 días no predicamos de una sola porque estábamos en nuestro evento de bautismos en el lugar al que fuimos. Y hoy retomamos con nuestro tema de las 5 solas. Hoy la tercera. ¿Cuál es? Solo Cristo. Solo Cristo. Hoy hablaremos de solo Cristo. En 8 días hablaremos, Dios mediante, sobre solo Escritura. Solo Escritura. Y en 15 días hablaremos sobre solo a Dios la gloria. Se la repito: solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura y solo a Dios la gloria. Si un creyente, ustedes, yo, tenemos fundamentada nuestra fe en estas verdades, quiero decirle que estamos logrando condensar la verdad del evangelio en 5 criterios doctrinales sólidos para continuar en nuestra vida cristiana. Hoy hablaremos de solo Cristo. Hay un texto que quiero leer con ustedes, se encuentra en Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2, y va a notar cómo estos versículos hablan de estas 5 solas. Por supuesto, como ya fue anunciado, hablaremos hoy solo de Cristo. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Miren cómo Pablo en el texto de las semanas pasadas de Efesios y en este mismo de Romanos, Pablo también lo escribe, siempre se esfuerza con gran precisión en presentar la verdad del Evangelio en frases tan contundentes que difícilmente podríamos debatir o por lo menos podríamos negar. Y es que hay una claridad bíblica que usted y yo no podemos perder de vista, y es que solo es a través de Jesús que podemos alcanzar la gracia, la misericordia, el amor de Dios. No puedes ir a Dios por otro camino. No puedes ir al Padre de otra manera. No puedes ir a Dios con un camino parcialmente por este lado y parcialmente por el otro. No, solo hay un medio, es a través de nuestro Señor Jesús. Y hay un video que estuve viendo en días pasados. Yo lo presenté en Acasías la semana pasada porque prediqué de esto en Acasías el domingo, en los bautismos en Acasías. Y me llamó la atención, uno, pues que representa muy bien la verdad que quiero transmitirles hoy. Y dos, que es una situación aquí de nuestra región. El video dice que es de Acasías, porque, bueno, Acasías por esa parte converge limita mejor, con las vías que comunican con Bogotá, y creo que algo así es, o puede ser Villavicencio. Lo cierto es que hasta el gobernador estuvo en ese sitio viéndolo. Por favor, regálame. Mi nombre es Johan Orbey Trujillo Jara. Tengo 8 años. Uno le alista del costado, lo acuestan cuando es pequeño, cuando es grande se acurruca y lo cogen y lo encargonan en la polea y cogen el freno y se botan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego todos! Johan mide poco más de 1 metro y está hablando de botarse por el cable. El único medio de transporte que sus papás, sus 2 hermanitas y 12 familias más tienen para pasar desde sus casas hasta el otro lado del abismo, donde vive la realidad. Yo me llamo Jeremina Steven Alfonso López, tengo 9 años. Esta escuela es muy bonita por los árboles, los pinos, acá hacemos trabajos, materas, acá hacemos cosas productivas. Yo vivo con mi tía y la paso bueno acá en la escuela. Son las 5:30 de la mañana y muy arriba, donde termina la montaña, el cielo brilla con un tono mucho más azul, descubriendo desde muy temprano los rayos del sol. Esta mañana, mientras tomábamos un café, se sentía un viento fresco que aliviaba los 30 grados de temperatura. Jeremina Steven se levanta muy temprano a limpiar la escuela, barre y trapea, y luego desayuna mirando siempre hacia abajo, a la carretera por donde pasan carros y tractomulas de día y de noche. La pasada por el cable es muy bonita, usted siente vacíos, pero no tanto, es normal la pasada del cable. ¿Cómo es la cosa de amarrar esa cuerda, de colgarse? ¿Cómo es eso? Usted llega y se pone el balso, se pone una manija por acá así, y llega y pone la polea para el lado por donde usted se va a pasar. Entonces usted llega y cuelga las manijas del balso y llega y coge hacia el freno y se va. Sí se siente un vacío. Yo creo que sí se debe sentir. 800, 900 metros, creo que es lo que se lanzan estos muchachos. Para los niños no deja de ser como una aventura, ¿no? Un juego. Pero la cosa es muy seria, la cosa es delicada. Este artículo dura en internet 10, 12 minutos. Tengo entendido que cuando grabaron el programa se hizo para media hora y explican los pormenores, los riesgos que esto significa. Cuando estos muchachos se lanzan, están evitándose un recorrido de varias horas bajando por esa montaña, con el riesgo de que al llegar al río no puedan pasar. A que muchas veces tuvieron que llegar hasta el río y devolverse porque no había cómo pasar al otro lado. Es el único camino para llegar a su escuela. Y yo podría decirles algo más, es el único camino para llegar a su futuro. Porque si no estudian, no se preparan, van a tener que seguir repitiendo la historia de otros muchos que no tienen oportunidades.
Y ahí están, madrugan, se cuelgan de ese cable, se lanzan hacia su futuro, estudian y están en su proceso. Miren, mis hermanos, en Cristo usted y yo vivimos algo muy parecido. Y es que el único medio para llegar a nuestro propósito, a nuestro destino, a nuestro futuro, es a través de Jesús. No hay otro medio. Y quisiera en esta mañana, con la exposición de estos dos versículos, llevarles a todos a confirmar una vez más esta poderosa verdad. Y va a ser la oportunidad para aclarar un par de cosas en la parte doctrinal. Hay una frase que está en su material, por favor léalo conmigo, y está aquí en la proyección. En medio de diversos caminos, aprende cuál es el único que te lleva a Dios. Dos grandes verdades. Uno, que hay muchos caminos. La Biblia enseña que a los pies de nosotros se abren muchos caminos, pero que la mayoría del final de esos caminos es muerte, condenación. Que solo hay un camino que te lleva a Dios. Entonces la realidad es que hay muchos caminos, pero hay un único camino que te conduce a la vida eterna, a la salvación. Y es del que quiero hablarles en esta mañana. Por favor, escriba en su material el primer punto. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Regálame aquí dos materiales, por favor. Gracias. Solo en Cristo hay salvación. El versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Insisto en lo que comenté hace un momento, y es en que es a través de Jesús que tenemos la posibilidad de acercarnos nuevamente a Dios. Dios creó a la humanidad pecó y se cayó de la posibilidad de estar con Dios, se alejó, se distanció a causa del pecado. Pero la humanidad por sus propios medios no podrían volver a Dios. Y eso es lo que intenta la raza humana, acercar a Dios, acercarse a Dios por medio de sus fuerzas. Y estamos imposibilitados. Tuvo Dios que enviar a su Hijo Jesucristo para morar aquí en la tierra entre nosotros, morir por nosotros, resucitar y salvarnos con ello, llevarnos a la posibilidad de acercarnos a Dios. Pero insistimos e insistimos en que podemos encontrar otras formas de salvarnos. Y ahí es donde comienza una serie de vacíos de los que quisiera intentar hablarles un par de cosas. Por ejemplo, que podemos recurrir a acciones humanas para ser salvos. No. Si usted deja de tomar, si usted deja de fumar, si usted deja de ser tan violento, entonces usted va para el cielo, usted se salva. Y le enseñan a muchos que por hacer o dejar de hacer algo es que uno se puede salvar. Y no es así. Otros dicen: encomiéndese a San, ya aparecen los nombres, San Judas Tadeo, San Felipe, San Marcos, o a Santa no sé qué, Santa. Están apareciendo santos a diario, ¿no? Porque siguen beatificando hombres y mujeres, poniéndolos como santos. Y les otorgan un poder especial para salvar o para sanar. Hay hasta un santo para buscar pareja, ¿cierto? San Antonio, ok. Patas arriba para que funcione, ok. Sigan confiando en San Antonio y no se pongan juiciosos a la tarea, más bien, ¿cierto? Ok, entonces, miren una serie de vacíos. Por ejemplo, con todo respeto a las personas que aún sean devotas a la Virgen María. Yo por momentos considero, pobrecita la Virgen, y es que pudiéramos sentir lástima, no es así, por ella, no. Pero no es culpa de María. No es culpa de María. María, una mujer santa, pura,
limpia, escogida por Dios para ser nada más y nada menos que la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ya quisiera yo que mi esposa fuera en todo como la Virgen María, y que cada mujer de la iglesia fuera como la Virgen María, y que yo fuera como ¿quién? José, que fue el papá, o como Jesús, su hijo, y que mis hijos fueran como claro. Es decir, ¿son modelos para seguir? Sí, sí, modelos para seguir, pero pare de contar hasta ahí está bien, porque dicen, por ejemplo, que María no murió, sino que María ascendió al cielo, la famosa Asunción, creo que se llama. Y uno busca en la Biblia, ¿dónde está eso de que María ascendió? No, no es así, no ascendió. ¿Quiénes fueron los únicos dos que ascendieron al cielo? Elías y Enoc. ¿Ninguno más? María no ascendió al cielo, no se fue en una nube como los pintan en los cuadros, no fue así. Entonces, ¿qué pasó con María? María murió como cualquier ser humano de la época. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con María? María cumple su papel con total dignidad, con total pureza. Pero una vez que Jesús nace y comienza a crecer, ¿qué pasó con María? Siguió con su vida normal. Estaba casada con José, seguramente tuvo sus hijos. ¿Eso la hizo pecadora? ¿Indigna? No. Y hasta el último día de la vida de Jesús, María estaba con Jesucristo en la cruz. Y Jesús muere, resucita, y María sigue con los discípulos en su labor de evangelismo, acompañada de los apóstoles. Estaba con Juan, que fue el que le encomendaron. Bien, pero la religión, la iglesia tradicional, le dio un lugar que no es el de María. Y sea el momento para decir que María ocupó su lugar, cumplió su propósito y todo tuvo que haber terminado con ella. Pregunta, ¿dónde está María en este momento? Porque ya aclaramos que no es verdad eso de que ascendió al cielo y que está ya como intercesora. Algunos creen que María salva, María no salva. Otros dicen, no, ya no salva, pero intercede ante Dios por nosotros. Tampoco, no dice eso la Biblia en ningún lado de que intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está María en este momento? ¿Dónde están todos los muertos? ¿Y dónde están todos los muertos? Duermen. Porque la frase de cajón es, no llore, hermanita, no esté triste por su papá, por su mamá, que él ya está en el cielo. No está en el cielo. No está en el cielo. La palabra describe que los que mueren van a dormir, a esperar ¿qué? La resurrección. Unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para salvación. Uy, pastor, durmiendo. Los que murieron hace 40, 50 años duermen ahí. ¿Cuánto más tendrán que esperar? Pues resulta que cuando uno se duerme profundamente y se despierta, ¿cuánto tiempo pasó para uno? Nada. Terminamos el domingo el evento en el que estábamos hace 8 días. No terminamos. Yo me tuve que ir para Casillas a los bautismos de Acasías. Se quedaron trabajando algunos hermanos hasta las 5 o 6 de la tarde, estaban trabajando todavía. Y yo me fui con mi esposa, mis 2 hijos, un familiar, un primo que estaba aquí, un sobrino de mi esposa, los 5 en el carro. Saliendo aquí de Villao, los 4 acompañantes iban dormidos. Estábamos trabajando desde el sábado, el domingo madrugamos, todos dormidos. Y yo luchando para no dormirme en el carro. Mi esposa puso música para que me entretuviera, pero ella se quedó dormida. ¿Dónde? Aquí saliendo. Y llegando a Casillas, al barrio del Mancera, donde es la iglesia, mi esposa se despertó y me dijo, ¿ya llegamos? ¿Pero qué hace que me quedé dormida? O sea, para allá pasaron ¿qué? Unos segundos. El que muere, duerme. Se quedó dormidito y cuando abra los ojos, ¿dónde va a estar? En el juicio, dándole cuentas a Dios de todas sus obras, porque tarde o temprano todos le daremos cuentas a Dios. Entonces, conclusión, ¿dónde está María? Esperando
El juicio. ¿Dónde están sus difuntos, sus familiares difuntos? Esperando el juicio. Con la certeza de que si murieron creyendo en Cristo, van a resucitar para salvación, para vida eterna. Por eso es que algunos dicen, claro, como murió, voy a pagarle una actividad religiosa para sacarlo de aquí y meterlo aquí, y de aquí luego lo metemos aquí, pagamos otras y lo sacamos de aquí. Y algunos tienen un poco de niveles, del purgatorio al limbo, del limbo a no sé dónde, aquí, eso es como si fuera por pisos, ¿no? Primer piso, segundo piso. No, donde una persona establece cuál será su eternidad, estando vivo, aquí estando vivo. No tiene ninguna oportunidad alguien que ha fallecido de, después de haber muerto, tener la posibilidad de obtener la vida eterna. No tiene la opción de cambiar su situación. Por más que usted interceda, ayune, ore, el que murió, ya murió y solo espera una situación final establecida antes de haber muerto. Después de aclarar algunas de estas cosas, quiero decirles, escriba por favor en la letra A, que ni pastores ni sacerdotes pueden salvarte. Allá en Centroamérica, en una iglesia, tú haces una consignación de no sé cuántos miles de dólares y te mandan un certificado de salvación. La iglesia fulanita de tal confiere al señor fulanito de tal su certificado de salvación por haber consignado tanto dinero en nuestra iglesia para el servicio misionero, y a partir de ahora es salvo. Mire, hermano, si eso fuera así, montémonos un emprendimiento, compramos aquí y revendemos, ¿cierto? Si la salvación se obtuviera por plata, entonces todos estaríamos comprando. Pero no es por plata, no es porque usted dé, aunque la iglesia tradicional enseñó mucho tiempo, lo sigue haciendo, que si se paga, se obtiene el favor de Dios. No es así. El campesinito llegó donde el señor sacerdote y le dijo, necesito que llueva para que mi cultivo no se pierda. ¿Y cuál es su pago? El campesino le dijo, tengo este dinerito para ayudar. Y el sacerdote le dijo, con eso solamente le alcanza a lloviznar. Suena risorio, ¿cierto? Chistoso, pero así fue. Porque se quiere comprar el favor de Dios, y a Dios no se puede comprar con plata. No se puede comprar el favor de Dios con plata. ¿Cómo se obtiene el favor de Dios? Creyendo en Cristo como Salvador, viviendo para Él, amando a Dios, sirviendo al Señor. Ni los pastores ni los sacerdotes podemos salvar a nadie. Si su confianza está puesta en un pastor, le hablo como pastor, falló, se equivocó. Y le voy a explicar por qué. Levítico 4:1-4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, ¿cómo así? O sea que el pastor, el sacerdote pueden pecar, claro. Y si ellos pecan, ¿qué? No, pero ya son salvos. No, si pecaren, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que necesitamos, en calidad de pastores o sacerdotes, como quiera llamarlo, necesitamos del perdón de Dios porque somos tan humanos, tan pecadores como cualquiera en la congregación. Como para que alguien esté diciendo, yo soy salvo si fulanito de tal ora por mí. Es que si yo voy a la iglesia de tal persona, entonces allá sí voy a ser salvo. Y algunos dicen, cuando venga tal pastor que es de tal país a predicar en tal sitio, yo me voy a estar porque es que ese pastor sí. No, no es por eso que podemos ser salvos. Y hoy en día está la confianza puesta que en el pastor tal, que en el evangelista tal, que y hay unos títulos nuevos, ¿no? Hay unos títulos.
Entonces, que el apóstol tal o que el profeta tal, carecen esos títulos de respaldo bíblico. Pastor, pero ¿cómo así? Si yo he escuchado que hay apóstoles, que hay profetas. Mire, hermano, eso es simplemente una mala interpretación de los textos bíblicos y se quieren ir sumando hoy para buscar reconocimiento. Sí funcionó con esos títulos en el tiempo bíblico, pero luego fueron cambiando esas cosas hasta el momento y lo que quieren es volver allá y traer todo eso. Y tanto es el afán del título, tanto es el afán del reconocimiento que ya no se llaman apóstoles, no se llaman profetas. Otra vez, en Centroamérica hay algunos que se hacen llamar hasta arcángeles. El arcángel tal, el arcángel fulanito. ¿Qué están buscando? ¿Qué buscan? Reconocimiento. Cuando la Biblia dice reconocimiento de hombres, no necesito, no quiero. Ese afán de buscar ser llamados como no corresponde. B, por favor escriban su letra B. Los cristianos del pasado no pueden salvarte. Y esto me encanta y lo enseño, ya es la segunda vez que lo enseño, con la intención de aclarar algunas cosas. Lucas 11, 27, 28 dice: mientras él decía estas cosas, Jesús está exponiendo verdades sobre la vida eterna, la salvación. Dice: una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de la familia, de la ascendencia de Jesús, sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres. Qué bendición ellos. Entonces Jesús dice: sí, qué bueno por ellos, pero realmente no. Los bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, porque algunos están viendo a sus antepasados como los baluartes, como las razones, como lo mejor para su salvación, y no es de esa manera. No, pastor, es que yo tengo una abuelita que es cristiana, entonces como ella es cristiana, entonces yo... Mire, hermano, aquí no es porque su abuela es cristiana, o su tatarabuelo fue pastor, o su tío es servidor en una iglesia. Esto es individual, tiene que ver con cada uno. Y quiero aprovechar para decirles una cosa aquí: papás, mamás, preocupémonos porque nuestros hijos tengan una sincera experiencia de conversión. Muchos de nuestros hijos vienen a la iglesia porque los papás venimos a la iglesia. Pero hoy les hago una pregunta, jovencitos, jovencitas: si su mamá y si su papá no vinieran a la iglesia, ¿ustedes vendrían solos? Esposa, señora, ¿usted vendría a la iglesia si su esposo no viniera? Y para algunos es valioso eso de que mi familiar es cristiano, mi familiar es cristiana, pero no es suficiente. La niña que se mete con un muchacho y ¿con quién está saliendo? Le pregunta el papá a la niña, a la señorita. No, con un muchacho. Pero él va a la iglesia, es juicioso, es cristiano, cree en Dios. No, él no va a la iglesia, pero la abuelita de él es esposa de un pastor. O el tío político va a la iglesia. Entonces ellos creen que es por osmosis. Como yo soy creyente, entonces toda mi familia alrededor son creyentes. No funciona de esa manera. Necesitamos cada persona individualmente una experiencia real con Dios, de reconocer nuestro pecado, de aceptar que somos malos porque así es nuestra condición, y por consiguiente debemos creer en Cristo para que Él nos dé vida eterna, salvación, y que nuestra vida pueda ser reorientada en un camino de santidad, de pureza. Para todos aplica esto. Segundo punto: solo la persona de Cristo puede salvarte, solo la persona de Cristo. Y hay una intención en escribir persona, porque es que algunos perdemos a veces la claridad en lo que hizo Jesús por nosotros para salvarnos. Él, siendo Dios, dice la Escritura, se hizo hombre y enfrentó esta vida como hombre. Enfrentó el sufrimiento, el escarnio, la tortura, las murmuraciones, los problemas. Enfrentó el hambre, la desnudez, enfrentó todo como hombre. Si lo hubiera enfrentado como Dios, su sacrificio no hubiera tenido el alcance que tiene.
Si él hubiera fallado, hubiera pecado, su sacrificio hubiera sido insuficiente. Pero lo hizo así para con ello garantizarnos la posibilidad de la vida eterna. El versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por él que tenemos entrada. Dos verdades. Escriba por favor: el hombre no puede salvar. No puedes salvarte a ti mismo. Nadie puede salvarte a ti. Nadie lo puede hacer. No hay buena obra que tú hagas que te pueda salvar. No hay fundación que crees para ayudar a muchos niños o mujeres u hombres ancianos que te pueda salvar. Eso no te salva. Hay que hacerlo, claro. Si podemos ayudar a muchos, amén. Creamos fundaciones o no sé, bajo la figura que quieran. Vamos a ayudar, vamos a servir a los demás. Pero eso no nos salva. Eso no nos salva. Si fuera así, entonces esos jugadores de fútbol o artistas que tienen fundaciones para ayudar a otros, pues serían salvos. Lo único que salva es creer en Cristo como nuestro Redentor. El hombre no puede salvar. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el hombre, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él no viene a buscarnos, nadie más lo podría hacer. Si Él no es el que nos salva, nadie más puede salvarnos. No hay otra entidad divina, no hay otra fe, no hay otra acción religiosa, no hay otra sagrada escritura, no hay otro tiempo, no hay otro momento, no hay otro lugar. Solo en Cristo podemos ser salvos. Y yo quiero animarte en esta mañana a que consideres el valor tan grandioso que tiene que alguien nos haya predicado de Cristo. Óigame, ¿se ha tomado usted la tarea de decirle a la persona que lo evangelizó gracias? ¿Lo ha considerado decirle a esa persona que le habló de Cristo gracias? ¿Quién te habló de Cristo? ¿Quién te habló? En el caso de los hijos que son creyentes aquí, como los míos, pues papá y mamá fueron los primeros que le hablaron de Cristo. Los que no ocurrió así, ¿quién lo hizo? A mí me predicaron varias personas cuando comencé mi vida cristiana. Los que me discipularon, los que me evangelizaron, los que me confrontaron con la Biblia. En esos primeros 4 o 5 meses nos llenaron de información cristiana y estoy muy agradecidos con todos ellos. Vamos el próximo año a hacer un evento familiar para conmemorar 30 años de evangelio en nuestra familia. Vamos a hacer un evento importante en nuestra familia, si Dios lo permite. Y tenemos pensado invitar a los pastores que han estado predicándonos, a nosotros como familia. Pero a mí la persona que me habló de Cristo fue una ancianita hermosa de 80 y pico de años, que todos los días cuando pasaba por el frente de la casa de ella, a una cuadra de mi casa, me decía: lo invito al grupo, un grupo familiar, una célula le decíamos nosotros, lo invito a la célula. No, Margarita, muchas gracias, se llamaba Margarita. Yo prediqué hace unos días, hace un año, de evangelizar, y me conseguí una foto de Margarita. Y hablé de Margarita aquí en la iglesia. Debe estar en redes para cuando lo quieran buscar, en YouTube. Y esa anciana insistió hasta que un día me convenció y convencí al grupo. Y aquí estoy, después de 30 años conociendo a Dios, amando a Dios y sirviendo a Dios. Pero ella no solamente se ganó a uno, se ganó a decenas de personas con su insistencia. Y de ese grupo familiar en su casa hay 8 o 10 pastores, más o menos. Nunca predicó, nunca nos predicó. No sabía leer, no podía leer. No tiene una buena voz para cantar, seguro que no. Pero nos ganó para Cristo. No tenemos excusa, señores, señoras, jóvenes. No hay excusa de predicar y de compartir el evangelio a los demás. Entonces, cuando yo miro esto, veo cómo Dios en su misericordia nos rescata, nos salva.
y envió a su Hijo para que al predicarnos de Jesucristo, conociéramos de Él. Agradézcale al que le predicó de Cristo. Salga hoy del servicio, coja el teléfono y llámelo después de 10, 15, 20 años, menos o más, y dígale: hermano, ¿usted se acuerda de mí? Claro que sí, usted fue el primero que me habló de Cristo. Agradézcaselo. Eso seguramente lo va a animar a él a seguir amando a Dios y predicando el Evangelio. Y ve, solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede salvar. Hechos 4, 11, 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, señores, damas, jovencitos, jovencitas, si ustedes no han escuchado esto, hoy escúchenlo. Si lo han escuchado 1000 veces, escúchenlo una 1000 y otra vez. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Así a usted lo hayan encomendado a un santo, al santo de turno. Algunos de ustedes fueron encomendados a santos, ¿o no? Algunos los encomendaron a la Virgencita de no sé qué, o al Sagrado Corazón, o al Divino Niño, no sé cuántas más de esas cosas haya. Hay muchas de esas. Entonces uno dice: no, ya lo encomendé, ya lo consagré, segurito que ese se salva. No, no es por eso. Solo hay uno en el cual encontramos salvación, porque no hay nadie más que pueda salvarnos, Jesucristo el justo. Y tercero, solo la obra de Cristo puede salvarte. El versículo 2 dice: por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. La única forma de acceder a esa gracia es tener certeza en que Cristo murió en la cruz por nosotros. Algunos la niegan. Algunos niegan que Cristo existió. Otros niegan que Cristo murió en la cruz. Y muchos más niegan que Cristo resucitó. Pero hay evidencias históricas, hay evidencias científicas, hay evidencias geográficas de que Cristo existió, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. ¿Ustedes sabían que es más fácil comprobar la existencia de Jesucristo que, por ejemplo, la de Napoleón Bonaparte? Es más fácil probar la existencia de Jesús que la existencia de Alejandro Magno. Pero la gente no pone en duda que Napoleón existió o que Alejandro existió. No lo ponen en duda. Claro, el prócer europeo que hizo esto, Alejandro, que se puso a llorar cuando llegó a la orilla, a la frontera, se puso a llorar. ¿Y por qué llora Alejandro? Porque no puedo conquistar más. Y la frase cogió fuerza. Y todos dicen: claro, Alejandro dijo, puede haber sido un invento del escritor de turno. Pero la gente no pone en duda la existencia de ellos. En cambio, sí pone en duda la existencia de Cristo. Miren, mis hermanos, mis hermanas, nosotros tenemos que estar seguros de la existencia de Jesús y de su obra. Él murió por nosotros. Letra A: Cristo es nuestro mediador de paz con el Padre. Él es nuestro mediador. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador. No busque otro. No busque una mujer. No hay un ángel. No hay un santo. No hay un pastor. Yo puedo orar por ustedes. Puedo pedirle a Dios misericordia. Puedo suplicarle a Dios por ustedes, por mí mismo, por los míos. Pero no voy a causar que por mi oración usted se salve o no. No lo puedo causar. Ni nadie más lo puede hacer. Por gran predicador que sea el que usted escoja para esa oración, por la experiencia que tenga o por la fe que le tenga a su abuelita que ora o a su abuelito que ora, nadie lo puede causar. Solo Jesús, Él es mediador. Y ve, Cristo es nuestro intercesor. Cristo es nuestro
intercesor para acceder al Padre. ¿Cómo me alegra saber ese papel tan hermoso, el de Jesús ante el Padre? Miren la línea de tiempo. Jesús es Dios, se hace hombre, se hace hombre. Jesús va a la cruz, muere por nosotros, resucita, está unos días con sus discípulos y después de un tiempo asciende al cielo, es llevado al cielo, es llevado al cielo. ¿A qué? Dice la Biblia, a interceder por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Presentarse a favor de alguien por nosotros. Miren esta escena que parece una tremenda película de ficción, pero la ficción nunca supera la realidad, por supuesto que no. Dios se llena de ira contra el pueblo de Israel y arremete contra el pueblo y comienza a matar israelitas. Y se va el sacerdote de turno y toma un incensario y se para entre Dios y el pueblo y comienza con el incensario a moverlo. Comienza a moverlo. ¿Arriesgándose a qué? A que Dios lo matara, porque el pueblo había pecado. Pero cuando Dios ve que ese sacerdote está moviendo el incensario en reconocimiento a Dios, pidiendo perdón a Dios, ¿qué hace Dios? Se aplaca en su ira y no sigue matando israelitas. ¿Sabe qué hizo Jesús por nosotros? Se paró entre nosotros y Dios para salvarnos. Él es mediador, Él es intercesor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra profesión, nuestra creencia, nuestra certeza en Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice, Él es el sumo sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote lleva la voz del pueblo a Dios. El profeta, ¿qué hacía? Traía la voz de Dios al pueblo. El profeta les comunicaba lo que decía Dios, y el sacerdote comunicaba lo que decía el pueblo a Dios. Entonces llegaba la familia al lugar de los sacrificios con su ovejita, y el sacerdote le decía: señor Ramírez, bienvenido, y esa oveja, esta es mi ofrenda para Dios. ¿Por qué es la ofrenda? Y el papá con su familia, con sus hijos, ahí le decía: esta ovejita es para sacrificársela a Dios en agradecimiento por sus cuidados, su protección, por su salvación, por ayudarme con mi familia. El sacerdote recibía la ofrenda, la llevaba al lugar del sacrificio, la mataba y la llevaba al lugar del holocausto y se la ofrecía a Dios. Y cuando se la ofrecía a Dios decía: Dios, esta oveja la ofrenda la familia Ramírez en agradecimiento, porque has sido bueno con ellos, los has protegido, los has cuidado. ¿Qué hacía el sacerdote? Le comunicaba a Dios lo que decía el pueblo. Esa era la labor del sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote y vino para traernos la posibilidad de que al creer en Él podamos ir al Padre para obtener la vida eterna. Voy a invitarle a que se ponga en pie, por favor. Antes de orar con todos, quisiera invitar a las personas, creo que todas son damas esta mañana, a que tengamos una actitud de agradecimiento a Dios por permitirnos escuchar su palabra en esta mañana. Y si usted, señora, jovencita, dama, los que hayan venido por primera vez en este día, quieren confirmar su fe en Dios a través de Jesús, donde están,
por favor repitan conmigo las siguientes palabras. Es una oración que usted no está obligada a hacer, no, pero si lo quiere hacer, hágalo en un compromiso, no con nosotros, sino con Dios. Diga así: Padre bueno, hoy reconozco que te necesito como mi Salvador, que a través de Jesús quiero obtener el regalo precioso de la vida eterna. Hoy reconozco que Cristo murió por mí para salvarme y que ahora, al creer, tengo la bendición de la vida eterna. Perdona mis pecados, mi maldad, y ayúdame a caminar contigo para siempre. Amén. Oremos juntos, todos oremos al Señor. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por haber provisto tan hermoso camino para llegar a ti. Un camino marcado por el sufrimiento, marcado por el dolor, la muerte incluso. Pero hoy aceptamos, Señor, que todo tiene que ver con tu maravilloso propósito. Gracias por Jesús, por permitirle morir por mí, para salvarme, sin merecerlo, sin haberlo ganado, sin haberlo buscado siquiera. Hoy reconozco y reconocemos juntos, Señor, como iglesia, como una familia, que estamos aquí producto de una obra redentora sin precedentes, sin igual para la humanidad. Cristo, gracias por morir por mí en la cruz. Muchas gracias. Permíteme responder correctamente a tan grande sacrificio. Gracias por tu ayuda y por tu bendición. En el santo nombre de Jesús. Amén. Si alguien está enfermo, levante su manito. Si alguien tiene alguna crisis, levante su manito. Yo quiero orar por ustedes. Padre, te pido que bendigas a estos hombres y mujeres, a los que están pasando momentos difíciles. Ayúdalos, por favor. Tienes el poder para cambiar cualquier circunstancia, dolor, enfermedad, angustia. Tienes el poder para sanar, para salvar, para ayudar, el poder para abrir puertas, el poder para cambiar circunstancias. Tú lo tienes, Señor. A ti exaltamos en este momento, en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar. Gracias.